En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 7:52. Lo que nosotros queremos es presentarle en primer lugar un cariñoso saludo de afecto y confianza. Renovar nuestra credibilidad en el gran economista Abelardo Pachano, que ha tenido durante tantos años la bondad de acudir a estos micrófonos. Estamos inaugurando un año en el que también el presidente de la República, su ministro de Trabajo, han elaborado unos nuevos tipos de contratación laboral que van a meritar un análisis después de contados instantes con los señores empresarios ecuatorianos, que es mi iniciativa. Hoy lo he dedicado básicamente a la economía, este programa de noticias y opinión. Entonces, economista Pachano, aparte de las perspectivas económicas para este año que usted nos va a comentar, con algunos asuntos de coyuntura, anticipo la presencia más adelante de su entrevista del señor Olbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo. Voy a contar también, qué pena que no haya logrado usted insertarnos con el señor ministro de Turismo. Es muy interesante el caballero. Vamos a estar con José Hidalgo Payares. Vamos a estar con el arquitecto Diego del Castillo desde el sector de la construcción. Vamos a estar con Raúl Ledesma, que al parecer es el guionista o el libretista de este modelo de contratación que ha recibido el beneplácito del señor presidente de la República. Veamos si esto puede o no puede dar resultado. Pero son piezas claves de un rompecabezas laboral que está produciendo una ausencia de la juventud ecuatoriana de sus sitios o plazas de trabajo. Hay mucho joven, miles y miles de jóvenes que regresan a sus hogares frustrados al mediodía y frustrados a la noche. Mamá, papá, no encontré trabajo. Me presenté, fuiste acá, fuiste por acá. Las madres desesperadas ayudando y los padres de familia cosa igual, ayudando a que sus hijos se conecten con algún escenario donde le puedan dar oportunidad laboral, pero nada que ver. Entonces vamos a estar también con el presidente de la Cámara de Minería, el doctor Santiago Yepes. Ajá. Yo le tenía al ejecutivo mayor de la Cámara de Minería en la persona del señor Córdoba. Bueno, eso no importa, pero la minería, la floricultura, el agro, en lo que está metido el señor, antes periodista, intelectual, recuérdenme ustedes, era editor en jefe del diario Hoy. Él está ahora dedicado a la empresa privada. Así cambian la vida, ¿no? Sí saben al que me refiero, ¿no? Sí, es de apellido Ceballos, me parece. Bueno, sigo adelante, señoras y señores. Van a estar aquí entonces importantes empresarios describiéndonos si este modelo o estos nuevos modelos de contratación a los que el presidente Moreno los busca apoyar podrían constituirse en la pieza clave de un rompecabezas laboral, como titulaba en una crónica de primera plana ayer el diario El Comercio. La vicepresidenta de la República, Alejandra Vicuña, elevó a categoría de política nacional
política nacional el tema del empleo y va a flexibilizar la contratación en algunos sectores productivos, en especial en áreas agrícolas, como ya lo dije, acuícolas, así se llaman, acuícolas, y también ganaderas, y también de turismo. El Estado, según Raúl Ledesma, el señor ministro, qué bueno sería que mientras esté el economista Pachano aquí, logremos esa conexión, si es que usted ha quedado para esta hora o más tarde, pero inténtele, no es guerra muerta. Dará un incentivo tributario, dice el gobierno, a los empleadores que contraten pasantes. Sí, pasantes. La idea es insertar unos 60,000 chicos entre los 18 y 26 años de edad hasta el año 2021. ¿Usted cree, economista Pachano, apelando a su seriedad en la comprensión de los problemas económicos y de sus soluciones, que el presidente Moreno ha hecho bien en aceptar esta sugestión del nieto de Raúl Clemente Huerta, que es este ministro Ledesma? ¿Usted sabía? No. Es nieto. No. Nieto de Raúl Clemente Huerta. Yo lo descubrí porque soy curioso. Y entonces uno de los, digamos, creo que la mamá es de apellido Huerta, hija de el ex candidato a la presidencia de la República, hombre liberal, que nos entusiasmó cuando éramos, en mi caso, muy muchachito. A los 6 años, un pariente mío fue postulado a la legislatura por la provincia de Imbabura, y toda la familia obviamente contribuíamos para que rescate la mayor cantidad de votos. Pero el escritor e intelectual, un líder en el manejo del idioma español, Alfredo Jácome, claro. Él es el familiar de quien le habla, al que le estoy aludiendo. Él fue candidato y fue una vez a la casa de los Jácomes en la ciudad de Otavalo, este candidato Raúl Clemente Huerta, y lo pude conocer a la edad de más o menos 6, 7 años. Bueno, estamos con esto. Es bueno también ser anecdótico en las cosas que le han pasado a uno en la vida. Economista, le decía, esta pieza clave del rompecabezas laboral de emplear a los jóvenes, estimulando a los empresarios de estos sectores, ¿le dará resultado a la administración Moreno o es necesario cambiar de modelo? Bueno, gracias por esta nueva oportunidad y sus palabras, Gonzalo. Todo lo que hagamos en la línea de modificar esa vieja estructura de la política laboral, que fue concebida para un mundo distinto, porque corresponde al mundo de los años 30 del siglo pasado. Todo lo que hagamos y que vaya sobre la base de respetar los derechos de los trabajadores, pero de reconocer las nuevas formas de contratación y de generación de riqueza que tiene la economía moderna, tienen que ser bienvenidas. Modernizarle al Código de Trabajo es una de las tareas pendientes que tiene la política económica. Y hemos visto, y creo que hay una suerte de opinión general en el Ecuador, que con el modelo actual de contratación no hemos conseguido reducir la precariedad en la contratación laboral. La mayoría de los trabajadores ecuatorianos van o están en el campo de la informalidad. Apenas 4 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado de los que están trabajando. Y en ese sentido, el buscar que se acomoden los sistemas de contratación a las realidades de los distintos sectores y de que se concilien de esa manera las necesidades que tienen tanto las empresas como
los propios intereses laborales, debe ser bienvenido, Gonzalo. Yo creo que es una noticia que si está bien concebida, yo no lo he leído a las estructuras jurídicas y a las propuestas que se están haciendo, sino solo he visto los conceptos con los que estamos trabajando. Pero si miramos los conceptos y en las leyes se los está poniendo con mucha claridad, creo que van a ayudar a que haya una mejor relación entre los empresarios y las oportunidades de los trabajadores en los distintos campos en los que ha mencionado. Hoy en el mundo, inclusive, Gonzalo, por la estructura tan dinámica que tiene la tecnología, hoy se acepta la contratación del trabajador a distancia, como del estudiante a distancia. Claro. Es decir, ahora uno no necesita irse a una universidad para hacer un posgrado. Físicamente. Claro, uno puede utilizar todos esos grandes instrumentos tecnológicos para aprender a distancia. Igual uno puede trabajar a distancia, uno puede trabajar desde la casa. Para una ama de casa, para una señora que tiene todavía sus niños pequeñitos, pero que tiene habilidades en el manejo de la tecnología. Desde su casa puede cumplir sus responsabilidades. La cuestión es que tenga objetivos bien claros, sepa exactamente cuáles son sus tareas y de esa manera colabore con la empresa con la que está trabajando o con su propia iniciativa. De tal manera ¿Cuántas áreas de trabajo podrían ingresar a esta iniciativa? Infinitas, todas, ¿no? Todas. ¿Las agrícolas, por ejemplo? Todo. Es decir, hay tantas, digamos, hay tanta aplicación. Las agroindustrias de exportación, por ejemplo. Hay tanta, yo diría, diversificación tecnológica para todos los campos que es posible trabajar a distancia en muchísimos aspectos. Uno puede decir, sí, hay actividades físicas que siempre habrá que hacerlos de manera directa, sí, eso es cierto. Pero si nosotros estamos tratando de incorporarnos al mundo de la tecnología y estamos formando gente y estamos haciendo que nuestros jóvenes tengan más herramientas y tengan una formación mucho más sólida, la posibilidad de que trabajen inclusive en corporaciones internacionales desde nuestra propia tierra es posible. Porque el mundo está integrándose a una velocidad que ni nosotros mismos lo podemos El modelo apreciar. De búsqueda de empleo, óigame, jóvenes, aquí está un economista de fuste, un economista con gran experiencia y además un hombre realista y enterado, serio más que todo. Pueden ustedes consultar quién es Abelardo Pachano al resto de la familia, especialmente a sus señores padres. Ustedes que están desesperados por un empleo, tienen que utilizar mucho lo digital. En lo digital, ustedes en su computadora, ustedes pueden encontrar oportunidades u ofrecer, digamos, contribuciones a empresas que tienen que ver con los jóvenes como activadores, por ejemplo, de comercialización de servicios o de productos. No sé si... Es decir, hoy la formación básica, moderna, camina en el campo de la tecnología. Usted quiere ser médico, tiene que saber de tecnología. Usted quiere ser abogado, tiene que saber de tecnología. Usted, la rama que escoja, requiere de una experiencia y un profesionalismo en la tecnología realmente muy profundo. Y en ese sentido, la nueva generación parte con ventaja porque desde muy pequeños se están familiarizando con los nuevos instrumentos de comunicación. Manejan muy bien las iPads, manejan muy bien los teléfonos, manejan muy bien sus computadoras, inclusive nos enseñan a nosotros los trucos que hay para poder resolver problemas que hay con este tipo de aparatos tecnológicos. El mundo del futuro es el mundo de la tecnología, es el mundo del conocimiento, es el mundo de los servicios. Cada día los sectores clásicos de la economía, que eran los que daban soporte al crecimiento, que era la agricultura, la industria, el comercio,
están perdiendo poder frente a los otros sectores, al de los servicios. Hoy se ve cómo la interacción de los servicios toma mucha fuerza. Entonces, seguir insistiendo en desarrollos tradicionales, con los instrumentos tradicionales, en una economía que está cambiando y que ha cambiado radicalmente, es un error conceptual. Y por lo tanto, estos pasos que empezamos a escuchar de parte del gobierno y del acercamiento entre trabajadores y empresarios para flexibilizar las normas del Código del Trabajo sobre la base de un tratamiento equilibrado, serio, responsable y de protección de derechos de los trabajadores, me parece a mí que es una buena noticia. Ahora, no se pueden resolver esos problemas si es que no se atacan los otros frentes. ¿Cuáles? El frente, por ejemplo, del tratamiento a la inversión privada. Es decir, uno no puede seguir cargándoles a los sectores productivos con impuestos, con tasas, con contribuciones, en circunstancias en las cuales la economía tiene dificultades para hallar posibilidades de expansión. Y si nosotros no entramos en una modificación profunda en ese sentido, los impactos que podrían ser enormes derivados de una reforma laboral van a ser muy limitados. Yeah. Porque no hay la contraparte que es de que el empresario, aquel que arriesga capital, no va a poder expandir sus negocios porque no hay oportunidades para poderlo hacer. Entonces, aquí hemos hablado muchísimas veces. Pero yo quiero darle un ejemplo. General Motors, por ejemplo, en alguna ocasión escogió entre Venezuela, escogió entre Centroamérica y escogió entre Ecuador y Perú una sede industrial y escogió a Quito, escogió al Ecuador. ¿Qué le atrajo en ese tiempo a General Motors y que luego se topó seguramente con una concurrencia de política, modelos mal seleccionados, mal escogidos, con un sobreinterés exclusivamente social y laboral, pero no de rendimiento utilitario para los inversionistas y para los empresarios, para los que iban a traer infraestructura industrial a nuestro territorio y gestar y abrir plazas de trabajo de todo orden? Entonces, allí creo que se equivocaron. No contaban con la presencia de un Correato de 10 años, por ejemplo, con un modelo económico complicadísimo. En esto el presidente Moreno dirá, bueno, pero en cambio nosotros tenemos que cumplir con la equidad, con la búsqueda de la equidad socioeconómica. Entonces yo le pregunto a usted, con el mismo ímpetu que crearon este modelo, ¿podían darle alicientes o pueden dar alicientes al inversor internacional para que venga con la mayor cantidad de industrias similar a lo que ocurrió con General Motors, que tiene aquí en el norte capitalino una factoría y con sucursales igualmente de armar vehículos en otras latitudes de nuestro país? ¿Se equivocaron al escoger al Ecuador, al modelo ecuatoriano? Dirán entre ellos cupularmente, de gana fuimos a Ecuador, debíamos habernos quedado en México y seguramente haber seleccionado, diga usted, a El Salvador o a Guatemala, es más a Costa Rica, mejor a Costa Rica que como escenarios comparables, ¿no? O podríamos habernos quedado en Colombia. ¿Por qué vinimos al Ecuador? La reflexión que hace Gonzalo es la reflexión propia de un inversionista. Hay un mercado del producto que nosotros generamos y cuáles son las opciones para explotar ese mercado. ¿De qué me voy a valer y en dónde voy a colocar mi inversión? Esa es la forma como el inversionista trabaja. Es esa reflexión, me voy a Costa Rica, me voy a El Salvador, me voy a Guatemala, vengo al Ecuador, me voy a Colombia. ¿Quién me ofrece las mejores condiciones, no solo económicas,
sino me ofrece las condiciones que me dan una perspectiva de estabilidad y de seguridad. Y allá, si yo mido ventajas y desventajas económicas, ventajas y desventajas políticas, y miro trayectoria y seguridad institucional, a la final hago un balance y escojo a dónde me conviene ubicar. A la inversión no hay que darle beneficios extraordinarios, Gonzalo, y ese es otro error de quienes creen que en política económica hay una suerte de dar a uno para quitar a otro. No, en absoluto. Yo creo que ese dilema es un dilema falso de política económica. En política económica lo que hay que ofrecer es seguridad, estabilidad, reglas razonablemente adecuadas. El inversionista sabe que tiene que contribuir con el desarrollo de un país, de que tiene que pagar sus tributos de una manera adecuada y proporcional, inclusive progresiva, pero lo que quiere es asegurar que las normas con las que entra al país se le mantengan a lo largo del tiempo, y no que después de que trae los capitales, simplemente los estados le cambien las reglas de juego. Porque el momento en que le cambian las reglas de juego, toda la evaluación que se ha hecho sobre la viabilidad de la inversión, o le favorecen porque le mejoran y le regalan dinero, o le perjudican de una manera que es desmotivante, en el sentido de volver a pensar en ese país para nuevas oportunidades. Las reglas deben ser estables, entonces. Estables. Por eso es que la política económica tiene que tener parámetros fijos, inamovibles en el largo plazo. Uno no puede jugar con la política fiscal. Por ejemplo, las visiones que perseveran incluso en la administración Moreno es que la deuda tiene dos visiones. La deuda, decía ayer, me parece que el diario Expreso, macanudo rotativo en materia económica. Me gusta mucho el trabajo que hacen sus columnistas, que comentan sus comentaristas y más que todo que informan e investigan adecuadamente. Dos visiones sobre la deuda. Dice, hay diferencias. El manejo de la deuda pública durante la década pasada provoca reacciones distintas dentro del gobierno del propio Lenín Moreno. Sus ministros tienen tesis opuestas, por ejemplo, sobre la utilización de empresas públicas para adquirir préstamos. Imagínense lo que yo estaba muy molesto comentando lo que ya han realizado. Que el señor exministro de Economía, Fausto Herrera, ¿no? Que una vez llegó de China, cansadísimo, y le dijo al presidente Correa, mira, Rafael, yo ya te he ayudado, y lo he hecho durante largo trecho, pero ya no aguanto, y estoy muy cansado. Y además, la metodología de endeudamiento como que ya no me convence y yo voy a pasar a ser el niño malo de la película en cuestión de meses. Y ahora descubrimos lo siguiente, economista Pachano. Endeudaba para pagar con petróleo en trueques desfavorables a la economía ecuatoriana, de petróleo por dinero que le daban los chinos. Entonces las empresas chinas, usted sabe la mezcolanza de empresas que tienen en el andarivel conceptual los chinos. La República de China mantiene una empresa privada simulada, una empresa mixta igualmente simulada, así como también empresas eminentemente estatales. Entonces estas petroleras o negociadoras o proveedoras de combustibles, de energía, compran petróleo y los llevan en buques, pero les resulta súper oneroso comprar aquí en el Pacífico y llevar seguramente hasta China. Hacen negocios de intermediación. O tienen que aceptar el vendedor, en este caso el Ecuador,
un descuento mayor para que le resulte conveniente al interés chino. O sea, no es un cliente saludable. No es un cliente conveniente y competitivo para los intereses ecuatorianos por el destino del petróleo. Exactamente. Sí, claro. Entonces, ellos han sabido, los chinos le ponen las condiciones y dicen, yo no quiero negociar este crédito, este cash que te voy a entregar. No quiero manejarme con el Ministerio de Economía. Es que no puede. Tú tienes que ponerme como beneficiario de este crédito, de este dinero que te voy a entregar, de este gran anticipo, de este gran préstamo, me tienes que poner con el ministerio o con la compañía petrolera. Con ella quiero tener el convenio, no con el Ministerio de Finanzas que está hiperendeudado. Y Herrera seguramente consultó al presidente y el presidente Correa le dijo, acéptales. Y que transformaron en una práctica casi permanente. Usted sabe, señor presidente Moreno, que no estamos mintiendo en la radio. Así han venido trabajando. Así su Frente Económico y así el ministro de Economía, Carlos de la Torre, sabe perfectamente que de esa manera se hacían los contratos de créditos. Otorgar a la empresa pública Petroecuador la facultad de conseguir financiamiento para el fisco está fuera de sus funciones principales. Esto dicen exfuncionarios de la estatal petrolera y del Ministerio de Finanzas. La cláusula 4 del acuerdo interinstitucional suscrito entre Petroecuador y el Ministerio de Finanzas en el año 2014, diciembre del 2014, señala, comillas, Petroecuador podrá gestionar la obtención de líneas de crédito que requiere el Ministerio de Finanzas para el financiamiento de programas y proyectos estratégicos y o prioritarios. Así trabajaban. Y entonces el presidente Moreno está pagando bajo esas metodologías de pago. ¿Cómo le pareció a usted, economista? Él no puede hacer un cálculo de una perspectiva mayúscula para generar, por ejemplo, empresas nuevas o emprendimientos estatales nuevos, porque más bien él lo que le tiene a este Frente Económico es para que pague semejante deuda leonina que han contratado a nombre de Petroecuador. Eso es prohibidísimo. Dígalo por qué a la audiencia. A ver, Gonzalo, desde hace muchísimo tiempo veníamos solicitando al gobierno la entrega de la documentación de soporte de los distintos contratos de crédito externo que había firmado el Ecuador con China o con otros acreedores. Y el gobierno declaró a toda esta documentación como reservada, como secreta, como documentación sensible al interés nacional, y no permitió que se puedan conocer los detalles de este tipo de transacciones. Incluso el ministro de Energía actual, el ingeniero Pérez, reclamó por las dificultades que encontraba en poder obtener la información de respaldo de este tipo de transacciones. Es decir, ni en Petroecuador ni en el Ministerio de Energía tenían en el gobierno actual acceso a este tipo de documentación. Ahora, lo cierto es que sabíamos que se estaba utilizando a Petroecuador para este tipo de transacciones y se había denunciado que se utilizaba el petróleo como garantía de la contratación de crédito. Lamentablemente el gobierno anterior siempre negó la vinculación de la exportación de petróleo con la concesión de los créditos y consideraba que son dos operaciones absolutamente separadas. Pero con
el conocimiento de este convenio de cooperación simplemente se confirma lo que desde hace mucho tiempo se venía diciendo, y es que China solo le podía prestar al Ecuador si había garantía del petróleo. Y la única manera de hacerlo era con intervención de Petroecuador, porque el Ministerio de Finanzas no le podía asegurar a China que ellos, como acreedores nuestros, iban a tener la disponibilidad del petróleo, porque no participaba la entidad propietaria, que en este caso era Petroecuador. Con esto, obviamente, lo que se confirma es la desnaturalización de una institución pública. Es una prueba más de la utilización de las instituciones públicas a un interés político propio del gobierno, sacarlo de su ámbito de acción abusivamente por el uso del poder político que tenía ahí. Y se parece mucho a lo que, por ejemplo, en Venezuela también hicieron con PDVSA. A PDVSA le llegaron a utilizar en Venezuela hasta para importar alimentos. Mire usted. Llegaron a importar alimentos, y hay algunos casos. Y pagaban con petróleo. O simplemente le cargaban esa deuda a Petro. Y es que utilizaban a la empresa. ¿Petro venezolana? PDVSA. PDVSA, perdón. El tema, entonces, aquí hay una desnaturalización del uso de Petroecuador. Pero el segundo elemento es que esto también le sirvió para esconder deuda. Ya. Nosotros decíamos que los anticipos petroleros son endeudamientos que tiene el Estado ecuatoriano, porque estaba recibiendo créditos y además los estaba pero utilizando garantizando esos créditos en otros menesteres. No, lo estaba utilizando en los menesteres del presupuesto del Estado. Exacto. Pero estaba usando como mecanismo de endeudamiento a una institución pública cuyos objetivos eran absolutamente distintos a los de la transacción que se estaba realizando. Hoy en el Ecuador lo que estamos pidiendo es que de una vez por todas se limpien las cuentas públicas, se haga una auditoría de toda la información macroeconómica, porque tenemos razones suficientes y tenemos argumentos innumerables que demuestran dudas serias de la manipulación que se ha hecho con los distintos indicadores macroeconómicos, fiscales, externos, monetarios, de toda naturaleza. De tal manera que para el propio bien del Ecuador y para el propio bien del gobierno, y para que se reconozca de una manera fehaciente esa declaración del presidente que dice: no me dejaron la mesa servida, pues al propio presidente le conviene que se pongan todas las cuentas absolutamente claras, y que sus funcionarios dejen de encontrar artificiosamente formas para explicar lo inexplicable. Nos sentimos honrados con su compañía, señor economista José Hidalgo de Cordes. Muchísimas gracias. Fusionarle con el economista Abelardo Pachano es un poquito mejor que fusionarle con su profesor. Es un poquito mejor porque no sabía Abelardo que había tenido ese sacrificio. Carlitos de la Torre, ojalá algún momento nos honre también con su presencia, el señor ministro de Economía y Finanzas. Bueno, ellos han inventado un modelo de contratación, que ya vamos a hablar de aquello si es o no conveniente. Pero sí quería mencionarle a usted, para que nos dé una mano, qué instructivos debería otorgar el presidente Moreno a su frente económico, a las personas que él crea conveniente hacerlo, para que le expliquen por qué el año anterior ya existió una brecha fiscal que creció en un año 43%, una brecha terrible, y que se cubrió con deuda. Imagínese usted, se cubrió con deuda. Hablando de la deuda, le decía qué instructivos debería dar el señor presidente Moreno a su frente económico
para que le preparen el resultado de una auditoría que transparente el tema de la deuda. ¿Qué disposiciones debería emanar desde el despacho presidencial? Atención, con todo respeto, señor presidente. Bueno, buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por permitirme estar acá en este panel en compañía de Abelardo, quien admiro mucho. A ver, el tema, Abelardo hizo una declaración que me parece fundamental, y es que hay causas suficientes para dudar de varios indicadores macroeconómicos que vienen publicando las autoridades. Finalmente son las fuentes oficiales. Y entre esos indicadores está el resultado, déficit o superávit, ha sido déficit en los últimos años, del presupuesto general del Estado. Perdón, ¿son cifras opacas o son...? No, en realidad esa cifra, a ver, hay una opacidad que ya me voy a permitir explicar un poco más adelante, pero el cálculo del déficit es bastante simple, es la diferencia entre los ingresos y los gastos, dejando de lado lo que tiene que ver con financiamiento, es decir, los desembolsos que recibe el gobierno o lo que tiene que pagar por amortización de la deuda. Si es que los gastos son mayores que los ingresos, entonces hay un déficit. Si es que los ingresos fueron mayores que los gastos, cosa que no pasa, habría un superávit. ¿Cómo solucionaron ellos ya en la administración del presidente Moreno? A ver, en primera instancia, el ministro de la Torre insistió en el déficit de 4,5 puntos del PIB, o 4.800 millones. Era el trío Los Panchos que estaban todos ahí manejando el frente económico, ¿no? Y lo curioso es que insistió en esa cifra hasta el mismo día en que el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la cifra oficial para el año completo. Y la cifra oficial para el año completo son 6.100 millones de dólares. Esa es la oficial, ¿sí? Sí. Pero hay una opacidad ahí escondida que se ha encargado de detectar el Observatorio de la Política Fiscal, puntualmente Jaime Carrera, porque en realidad el gobierno está contabilizando como ingresos petroleros, contabiliza como ingresos petroleros 1.600 millones de dólares, ¿sí? Pero dentro de esos 1.600 hay 1.300 millones de dólares que no son ingresos genuinos, sino que son barriles, por explicarlo claramente, barriles que efectivamente se están exportando, pero que no se exportan para generar ingresos, sino para amortizar una preventa de petróleo de años anteriores. O sea, entonces, eso no está generando un ingreso genuino al presupuesto, simplemente se está amortizando una deuda. Tanto es así que ese mismo monto al centavo de los 1.300 millones de dólares que constan como ingresos, por el lado del gasto también consta como amortización de las preventas. Y ahora que ya ha venido anoche el señor presidente, expresidente Correa, vale la pena decirle, oiga, presidente, deje indicando en qué balance nosotros podemos encontrar esas cifras. Bueno, afortunadamente hay gente tan experta como Jaime que se ha dado el trabajo de encontrar esa manipulación de las cifras, y esa es una manipulación que viene ya de la época del presidente Correa, porque hay que recordar que esta práctica la manejaban en 2015, en 2016, cuando el precio del petróleo ya había caído, y que recién cuando dejó de ser presidente, el expresidente Correa en un tuit dijo: yo goberné los últimos 2 años sin ingresos petroleros. La cuestión es que su Ministerio de Economía publicaba ingresos petroleros por miles de millones de dólares, claro, con lo cual conseguía ocultar la verdadera magnitud del déficit. Entonces, volviendo a su pregunta, Gonzalo, la primera disposición que debería dar el presidente de la República es: por favor, señores del equipo económico, transparenten la verdadera situación de las cuentas públicas. ¿Y ahí con qué nos encontraríamos? Ahí nos encontramos entonces con que el déficit del presupuesto general del Estado son 7.400 millones, bien calculado por el Observatorio de la Política Fiscal, que es la cifra prácticamente igual que la del año 2016, cuando fueron, si no me equivoco, 7.500. Entonces, el ministro de la Torre insiste en que estamos yendo en la dirección correcta en el ámbito fiscal, pero la verdad es que vemos que la magnitud del déficit Pero entonces le están mintiendo, economista Pachano, al señor presidente Moreno, porque a él le están diciendo que el déficit es de 5 y en realidad es de 7,5. Así es decir, ese es el ¿Y qué debe hacer? Vuelvo a insistir. El tema de fondo. ¿Qué debe exigir al presidente Moreno? Sí. ¿O ya sabe? A ver, el presidente Moreno, antes de posesionarse, él creía, o por lo menos así lo transmitió en sus comunicados oficiales, él creía que quienes dábamos opiniones críticas sobre el manejo económico y ofrecíamos datos que eran distintos a los que tenían los propios funcionarios de gobierno, estábamos equivocados. Lo dijo en alguna oportunidad que el equipo político y económico del gobierno no comparte las críticas que hacemos quienes estamos muy cerca de
del campo económico. Pero pasados pocos días de su posesión tuvo que reconocer que los datos con los que se había posesionado no eran los correctos y por eso dijo que la mesa no estaba servida y que inclusive la deuda superaba los 60.000 millones de dólares, que nosotros lo habíamos manejado como el dato más o menos real que estimábamos estaba entre líneas, guardado, escondido a través de distintas operaciones. Perdone la interrupción, economista, pero al señor presidente Moreno no le convendría más bien hablarnos con crudeza y con realismo. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Las cifras que él busca disimularlas, digamos, de alguna manera. Bueno, Gonzalo, eso le conviene al gobierno. ¿Es una tarea partidaria? Eso le conviene al gobierno y eso le conviene al país. Claro. Transparentar, porque volverles a las cifras públicas creíbles, de tal manera que no tengamos que estar, cada vez que hay una información, a nosotros nos toca empezar a mirar por dónde se movieron las cosas para justificar este resultado. Correcto. Y encontramos que hay determinado tipo de indicadores que tienen una conducta inexplicable, absolutamente inexplicable. Y cuando se hace en eso, por ejemplo, el trabajo que José lleva en Cordes con su columna Cordes Opina, no recibe las respuestas formales y oficiales de los organismos a los que se dirige cuando les cuestiona técnicamente las inconsistencias que ofrecen sus estimaciones. Entonces, al gobierno, al país, lo que le conviene precisamente es poner las cosas bien claras, asegurar que lo que tenemos adelante es lo que corresponde a la realidad. Eso es correcto. Y dejar de autoengañarnos. Sí. Dejar de autoengañarnos, porque eso de decir que tenemos un déficit equivalente al 4,5% del PIB cuando supera el 7% del PIB. Lo único que hace es generar un ambiente al interior del gobierno para tomar decisiones equivocadas y seguir en una línea que no va a resolver los problemas de fondo que tiene la sociedad ecuatoriana. Ajá. Voy a contar con la presencia telefónica del señor ministro Ledesma, quien es el autor de pero después de un momentito. Todavía el tema de la deuda es parte de nuestra preocupación y debería serlo. Porque yo, con todo respeto, pero me pregunto yo, economista, ¿cómo es que, José, el señor presidente acepta estas cifras distorsionadas o no acercadas a realidades, cuando a él más bien le correspondería, pues no sé, a mí, si yo me hago cargo de un bulto enigmático de obligaciones que yo tengo que cancelarlas por mi propio bien, yo tengo que explicarle a la ciudadanía, al empresariado ecuatoriano y a los analistas, decirles, saben que la mesa servida no es la que me comprometió el presidente Correa. No. Llega hasta ahí, pero no nos da cifras. No, a ver, y de hecho empezó dando cifras, como mencionó Abelardo, el propio presidente habló de una deuda total de 60.000 millones de dólares y dijo, yo me acuerdo de la frase textual porque la cité en alguna columna, que el gobierno anterior, con sus decisiones, había puesto en riesgo la sostenibilidad de la economía. Él lo dijo así y dijo que heredó también un gran endeudamiento. Lo que pasa es que creo que en estos meses el presidente, conociendo esa situación que heredó, ha optado por, esa situación que heredó necesariamente incluye medidas que no son libres de costos sociales. O sea, finalmente, la economía como la manejó el presidente Correa obliga a que haya un ajuste que va a tener consecuencias sobre distintos sectores de la sociedad. Lo ideal y él es que procura mantener un clima más bien optimizante. A ver, yo entiendo que el presidente sabe que algunas de las medidas que debería tomar para que la economía se enrumbe en una fase de crecimiento sostenible y una situación fiscal viable
tal vez no son las más convenientes previas a una consulta popular. Pero me parece que está arriesgando, incluso jugando con fuego, porque hay cifras ya bastante preocupantes que publica, por ejemplo, el Banco Central, referidas a la calidad del balance de esa institución. ¿A qué me refiero? El Banco Central debería al menos tener en sus activos lo suficiente para cubrir las reservas de lo que los bancos privados tienen depositado en el central. Al 29 de diciembre, que es la última información disponible, las reservas internacionales estaban en 2.450 millones y las reservas bancarias privadas en 3.900 millones. O sea, hay una diferencia de 1.450 millones que el Banco Central tiene en activos que no son líquidos, es decir, que tiene en bonos del Tesoro, en acciones de la CFN, en ese tipo de papeles que este gobierno y el anterior gobierno le entregaron, y que no le sirve para cumplir con lo que se conoce como pasivos exigibles, es decir, para eventualmente responder a lo que las instituciones financieras privadas, los gobiernos municipales, la seguridad social tienen depositado en el propio Banco Central. Entonces, yo creo que el presidente finalmente se termina enterando, porque la nota, por ejemplo, de ayer del Comercio que se refería al incremento del déficit, pese a que ese monto del déficit publicado en la nota no es el monto real, es un monto que me imagino que al momento de redactar la nota no pudieron hablar con Jaime Carrera para que les diga esta otra manipulación que se estaba dando. Pero bueno, el presidente se termina enterando. O sea, el Observatorio Fiscal debería contribuir, y en eso también interviene el observatorio lo ha hecho. Su contertulio, el señor economista Pachano, que siempre está pendiente del trabajo de Jaime. Deberían, por obligación patriótica, enterarle al presidente Moreno, decirle, mire, presidente, usted está engañado. Aquí tengo yo las cifras adecuadas con el sostenimiento correspondiente. ¿Les resulta difícil cumplir con esa misión patriótica que yo le doy en llamar economista? No, más bien lo hemos hecho, lo hacemos. Sí. Lo hacemos todos los meses, inclusive con una intensidad y una perseverancia notable. El trabajo de indagación y de investigación que lleva adelante Jaime en la Secretaría Técnica del Observatorio es agotador, porque hay que estar buscando distintas fuentes que aseguren la idoneidad de las cifras, porque tampoco se trata de poner en las manos de los distintos medios y del país información que no sea certificada. Y al presidente inclusive le enviamos una carta a propósito de la proforma presupuestaria del año 2018, señalándole nuestras preocupaciones por las inconsistencias que tenían los supuestos en los que se basaba la proforma. Y le señalábamos que para nosotros, con esos supuestos, la proforma tenía un déficit sustantivamente mayor y que va a ser parecido, o que podría ser parecido al que acaba de comentar José. Es decir, nosotros venimos advirtiendo al país de que las cifras fiscales no reflejan, o las interpretaciones que dan los ministros no reflejan la realidad de las cuentas del presupuesto y del sector público. Y en ese sentido, más bien, Gonzalo, el trabajo del observatorio ha sido de darle un gran apoyo a los distintos medios para que puedan contar con una información que sea mucho más sustentada. Lo doloroso es llegar a una etapa en la cual uno no encuentra de parte del gobierno un exponente o una disposición para poder discutir técnicamente las discrepancias. ¿Le convendría al señor presidente Moreno? Le conviene al país. Al país también, claro. Le conviene al país. A nosotros en el Congreso o en la Asamblea pero le han de decir que es doble traidor, pues, que no esconde las cifras. Bueno, sí, le pueden decir lo que le digan, pero la verdad es la verdad, ¿no es cierto? Por ejemplo, al Congreso o a la Asamblea también le mandamos como una comunicación. O sea, hay dos visiones sobre deuda, ¿no? No hay dos visiones, hay una. Hay una, la real. Hay una cifra. Y hay una cifra sobre el déficit. El déficit son 7.400 millones. Luego que quieran dar interpretaciones, incluso el ministro de la Torre trataba de explicar por qué el déficit fue mayor. Usted por eso le escribió a su maestro Carlos de la Torre, el ministro profesor, de Finanzas. No, es profesor. Sí, no le quiere dar ese título de maestro, sino fue mi profe
¿Y él parece que les mentía mucho? No. En realidad, porque usted dice eso en la carta. Nobleza obliga. Fue mi profesor de microeconomía, no fue de macroeconomía, y no fue un mal profesor. Yo realmente... pues es no capaz. Fue un mal profesor y no... El hecho de que mienta eso. es otra cosa, pero él es un conocedor profundo de la economía ecuatoriana, me refiero al ministro. Insisto en que como profesor yo salí contento de esa clase que fue de microeconomía y respecto a esta carta abierta que como puse incluso en el primer párrafo, me sentía incómodo porque finalmente hemos tenido un trato cordial con él. Ya llegó un punto en que las declaraciones que hacía y que manipulaban la realidad de las cifras no podían seguir siendo soslayadas por el simple hecho de que yo he tenido un trato cordial con él. Me parecía que era necesario exponer algunos reclamos que yo tenía. Empecé justamente por este del déficit porque, como le digo, el mismo día en que ya se supo la cifra oficial, el ministro insistía en una cifra sustantivamente menor. Y de hecho me hizo quedar casi como un ignorante ante el Amazonas porque el ministro tiene este estilo un poco correísta de hablar siempre como que él solo es el que sabe y los demás somos una sarta de ignorantes. Y en ese sentido, entonces, me llama la atención de una persona que fue un profesor al que cuya clase disfruté, sino que viniendo de la academia, porque él además siempre se ha presentado como un académico, ya en un cargo tan delicado como el Ministerio de Economía, no actúe o no dé las declaraciones con honestidad que ese cargo amerita. Economista Pachano, economista Pallares, hay un ministro que es serio y eso proviene de genes. Él es nieto de Raúl Clemente Huerta, es el actual ministro del Trabajo. Y él ha ideado, señoras y señores, les pido atención, él ha ideado 8 nuevos tipos de contratación que lo vamos a discutir con empresarios de varios sectores. Entonces, quiero que tenga la gentileza, ministro, de explicarnos en qué consiste estos nuevos tipos de convenios y qué premiación o qué estímulos le va a generar al empresariado ecuatoriano, especialmente en los ámbitos de la acuicultura. Seguramente también va a haber premios tributarios, reducciones tributarias para los que generen empleo a jóvenes de 16 a 26 años en las áreas o pasantías, como me acaban de corregir, en las áreas de la construcción, en el tema agroexportador, en las florícolas y en un impulso al turismo. Allí pueden estar nuestros jóvenes. Explíquenos esta circunstancia que le vamos a atender porque es estimulante esta información y seguramente le agradó al presidente Moreno su planteamiento. Buenos días, ministro. Buenos días, un saludo a todos los oyentes de esta radio tan prestigiosa y por supuesto este programa tan escuchado. Un saludo también a los panelistas, personas tan serias como ellos, un saludo cordial. Y por supuesto gracias por la invitación. Y muy brevemente, antes de precisar lo requerido por usted, que creo sí, son buenas noticias que no recibí el sector laboral hace bastante más de 10 años sin ningún tipo de incentivo mayor. Hoy estamos presentando incentivos para el desarrollo productivo y el fortalecimiento del sector productivo, que es, por supuesto, el mayor empleador en el Ecuador y debe ser fortalecido de manera importante. Así que se ha lanzado una campaña en favor de la juventud, pero sí, en favor del desarrollo productivo. Solo precisar, venía escuchando brevemente las últimas declaraciones de los señores que están allí panelistas en la entrevista y muy brevemente es importante precisar que lo que hoy día, como debe ser, y podemos decirlo con absoluta libertad, hace meses no habían personas que necesariamente se atrevían a decirlo con esa frontalidad y esa libertad, que hoy día se lo puede decir, y creo que ese es un tema que hay que valorar, y siempre recordar, enfrentemos el problema, nunca nos enfrentemos más como ecuatorianos, ya superamos esa barrera, gracias a Dios, hace 7 meses atrás. El primer gran logro que logró el presidente Lenín Moreno fue un proceso de reconciliación nacional, sin duda alguna. Padres, hermanos peleados por un proceso electoral complicado. Se logró este proceso de reconciliación, no lo perdamos. Enfrentemos siempre al problema y nunca nos enfrentemos
como ecuatorianos. Es una mera sugerencia y señalamiento. Ahora, bueno, ¿cuáles son los tipos de contratos que usted ha diseñado? Con respecto a esto, hemos presentado una campaña el día miércoles en la Presidencia de la República por disposición del presidente, con aprobación de él, por supuesto, que tiene 3 iniciales. No son las únicas medidas que en el sector laboral se van a tomar, son medidas iniciales, como muchas de las otras medidas que para el desarrollo productivo se han ido y se irán tomando en la medida de sus necesidades y requerimientos. ¿Cuáles son estas medidas? 3 importantes. Primero, dirigidas de los más de 8 millones de ecuatorianos, población económicamente activa, apenas 3.200.000 tienen pleno empleo, de los cuales más de 300.000 están en el absoluto desempleo. De esos 300.000, 188.000 y más, en números redondos, por supuesto, no se me entiende esto como preciso, más de 188.000, casi 200.000 son jóvenes. Así que teníamos la responsabilidad de dirigir nuestros esfuerzos inicialmente, no únicamente, hacia ese sector prioritario, la juventud, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que se ha propuesto? ¿Qué es lo que se ha decretado por el presidente? Primero, un programa de pasantías laborales que ya existía, dirigido únicamente al sector público, con un requerimiento de apenas 700 puestos anuales y un requerimiento universal de más de 15.000 jóvenes que lo pedían. Así que hemos redireccionado, primero, fortalecido el sector público en áreas estratégicas, por supuesto, hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones. En estas áreas de 700 ¿áreas jóvenes, artísticas también? Pero primero quiero referirme a las pasantías. Estas 700 hemos pasado a 1.400 plazas. Vamos a beneficiar a 1.400 jóvenes en el sector pasantes, en el sector público, y a 23.000 en el sector privado. Hemos redireccionado este proceso, este programa de pasantías laborales hacia el sector privado. Y si el empleador, luego de los 6 meses de realizada la pasantía, contrata de manera ya permanente al pasante, si lo incorpora, entonces el Estado le va a devolver el 100% de lo que ha gastado durante estos 6 meses. ¿Cuánto le va a costar a la Caja Fiscal mantener este monto de ese programa, 60.000 pasantías a jóvenes? Sí, ese programa son 25, en el programa de pasantías son 25.000 personas que van a ser beneficiadas. Ese programa tiene un costo de $90 millones al año. ¿Está financiado? Está financiado en el presupuesto debidamente y está proyectado en un análisis anual para ver los resultados de cómo... Son salarios propios para un joven, no pequeños. Es un tercio del salario mínimo, del salario básico, ¿no? Es un tercio del salario. ¿Y por qué no le permiten también contratar a la empresa privada en las mismas condiciones? Es para la empresa privada, justamente, de los... No, usted dice, los primeros son desde el sector público. No, a ver, de 700 que tenemos hoy día solo dirigidos al sector público, vamos a incrementar al sector público a 1.400, pero al sector privado van a ir 23.000 jóvenes. 23.000 jóvenes. Es decir, en un total de 25.000 personas beneficiadas, 23.000 al sector privado, 1.400 más, estoy hablando en números generales, ¿no? 1.400 más al sector público. Eso en pasantías. Ahora, o sea, unos 1.400 en el sector público, unos 1.200 en el sector privado. No, 1.400 en el sector público y 23.000 en el sector privado. 23.000 en el sector privado. 23.000. ¿Y cómo va usted a lograr que el sector privado contribuya creyendo firmemente de que esta va a ser una buena oportunidad y además van a ser agradecidos por el régimen con un estímulo tributario? ¿En qué consiste ese estímulo? Le vamos a permitir le vamos a devolver el 100% de los valores invertidos en esos 6 meses. Ese es un programa. El otro programa, porque hay 2 programas más, es Mi Primer Empleo. ¿En qué consiste? El Estado va a subsidiar el 50%, o sea, la mitad del sueldo del joven que contrate la empresa, la mitad del sueldo y la mitad del aporte patronal la va a pagar el Estado, ¿verdad? Siempre y cuando, por supuesto, el contrato dure más de un año. Es decir, el contrato no se ha terminado luego del año, porque esto va a ser un año. Durante un año el Estado va a pagar el 50% del sueldo, del salario, y el 50% del aporte patronal, en un esfuerzo de $180 millones al año, con un número de más de 60.000 beneficiarios. Entonces, si la empresa hoy día
¿Cuál es el incentivo? Contraten jóvenes, señores, nuevas plazas de trabajo, mantengan esas plazas de trabajo, que el Estado les va a subsidiar el 50% del sueldo y el 50% del aporte patronal para claramente beneficiar la competitividad y la liquidez de las empresas. ¿A qué actividades usted hace esta convocatoria? Bueno, esa no tiene ningún tipo de excepcionalidad. Esa es dirigida absolutamente a todos. Por supuesto, van a haber unos criterios de categorización, porque no se trata de subsidiar a aquel joven que regrese con un masterado. Ese va a tener mayor facilidad de conseguir trabajo. Claro. Se trata de dirigir, por supuesto, a jóvenes que terminados el bachillerato no tienen la capacidad ni la posibilidad, o tienen la necesidad de continuar estudios superiores. De no continuar estudios, sino trabajar. Okay. Y el tercer incentivo que tenemos en un primer impulso laboral que estamos haciendo, no único, son las modalidades de contratación que usted bien señalaba al inicio. Hemos programado, estamos, sí es verdad, haciendo unos últimos ajustes porque todo es perfectible y queremos hacer la mejor norma posible en conjunto con el sector privado. Entonces estamos terminando de revisar solo unos cuantos puntitos para hacerlo mejor, pero ya de este lunes en 8 vamos a emitir los acuerdos ministeriales a través de los cuales importantes sectores exportadores, como es el bananero, el acuícola, el florícola, el ganadero, el sector de servicios turísticos en los eventos, van a tener modalidades acordes a las nuevas dinámicas productivas y actualizadas en el Ecuador y en el mundo entero, diría yo también. ¿Cuál es el problema? El problema con que nos topamos es que el segundo contrato más registrado en el Ecuador resulta que es el contrato eventual, que tiene un recargo del 35% valor hora y está suscrito a 180 días al año. O sea, solo lo puedo usar 6 meses al año. Entonces, pero hay en el caso hotelero, en el caso acuícola, en todos los casos que estamos proyectando, hay labores que superan esos 180 días al año, pero que no necesariamente son todo el año. Es decir, son algunos casos hay de 190, de 200 días, de 220, es decir, pero no son de todo el año, no son de las 52 semanas necesariamente completas. Entonces, había que adecuar modalidades nuevas que nos los permite el Código de la Producción. Cualquier modalidad que no esté contemplada en el Código de Trabajo, podemos, mediante acuerdo ministerial, emitirla. Desde el sector académico y desde el sector privado y financiero, usted debe recibir también puntos de vista que enriquezcan este proyecto. Y yo le quiero pedir al economista Abelardo Pachano que en un sentido de contribución eleve sus escepticismos a una cosa directa, a un mensaje directo al señor ministro Ledesma, que está cargado de buenas intenciones, y lo mismo el señor economista José Hidalgo desde la academia, que tenga la bondad de mencionarle qué cosas puede ajustarse mejor para que haya una respuesta tanto del sector público como del sector privado y beneficiemos a la mayor cantidad de jóvenes entre 18 y 26 años, como es el plan del ministro Ledesma Huerta. Tenga la gentileza. Comenzamos por usted. Bueno, muchas gracias, un gusto, ministro. Bueno, solo como pequeña acotación, hay un libro que recoge las columnas de opinión desde 2007 hasta 2016, que incluyen columnas de Abelardo, de Vicente Albornoz, de varios economistas que ya advertían esto en un ambiente cargado de insultos a quienes se oponían. Entonces eso demuestra la interés que tuvieron. Respecto, yo entiendo que hay las mejores intenciones porque sé que los jóvenes son los que enfrentan las mayores dificultades para conseguir trabajo. Lamentablemente tengo mis temores de que, por ejemplo, el programa de pasantías no derive en una contratación de esos pasantes, porque finalmente, si es que lo que se devuelve a la empresa son los 6 meses de la pasantía, eso equivale a 2 meses de sueldo una vez que ya está contratado. Y no solo que entonces en 2 meses el empresario ya paga lo mismo que el Estado le va a devolver, sino que ya se enfrenta a una situación que es la que los empresarios reclaman, creo que mayoritariamente, que es lo difícil que se les hace en caso de que sea necesario, porque nadie lo hace por voluntad, por maldad, despedir al trabajador. Entonces creo que el beneficio de los 600 y pico de dólares o 700 y pico de dólares que reciban los empresarios que tuvieron a los pasantes por 6 meses y luego los contratan, tal vez se diluya en los costos que implicaría, primero, pagarle ya los sueldos y
aportes de ley al nuevo empleado. ¿Y la sobre instrucción? La instrucción formaría parte de la pasantía, pero sobre todo el riesgo que asumen al momento de contratar una nueva persona, tomando en cuenta los costos de despido. Entonces me parece, ministro, si me permite darle una recomendación, que ese es un aspecto en el cual se debería tratar de trabajar. ¿De explicar? No. Lo que pasa es que esto se entiende muchas veces como una reducción de derechos laborales. Y la verdad, los derechos laborales... Garantías laborales. Sí, de garantías, pero no deberían centrarse en las personas que ya tienen trabajo, sino también extenderse a aquellas personas que están buscando un trabajo. Finalmente, cuando los derechos se centran únicamente en quienes ya están contratados en una empresa y no toman en cuenta las necesidades que tienen aquellos que están buscando un trabajo, entonces van a ser más difícil la contratación de aquellas personas que están por lo pronto fuera del mercado laboral formal. Y creo yo que en ese sentido el costo y los requisitos para poder despedir a una persona son excesivos en el Ecuador. Eso no significa que no haya una indemnización justa cuando hay un despido sin una causa, pero me parece que incluso hemos llegado al extremo de que un empleado que renuncia tiene que recibir una indemnización. Entonces, en ese sentido, el programa de las pasantías, si bien entiendo que está cargado de las mejores intenciones, puede no ser tan fructífero o tan exitoso, porque el empresario que contrate el pasante, más que pensar en que le van a devolver los 6 meses del sueldo del pasante, va a pensar en los posibles costos que va a tener si es que ese pasante en un año, bueno, que ya cuando sea empleado, en 1 o 2 años, por A, B o C motivos, tiene que salir de la empresa. Me gustaría también que la voz de la experiencia y el conocimiento pleno provenga de Abelardo Pachano como una orientación y contribución adherente a su iniciativa, que es de buena factura. Señor ministro Ledesma, le dejo con Abelardo. Gracias, Gonzalo, y un gusto tener la oportunidad de conversar con el ministro. Es la primera vez que lo podemos hacer en más de 10 años. Hemos buscado diálogo a lo largo de esta década y ha sido imposible el llevar adelante un proceso de acercamiento para entendernos mejor los ecuatorianos. Así es que yo coincido con lo que usted dijo, ministro, de que el ambiente, por lo menos ahora, no por lo menos, pero el ambiente que tenemos es un ambiente que nos permite acercarnos y nos permite objetivizar nuestros debates. Permítame decirle que todo lo que se haga por flexibilizar la política laboral sobre una base de un tratamiento razonable y justo al trabajador tiene que ser bienvenida. Lo que nosotros queremos es encontrar fórmulas que permitan romper esa estructura del mercado laboral que ha sido tan propensa a la informalidad. El 60% de nuestros trabajadores están entre informales y desocupados. Y en ese sentido, todo lo que se haga porque las nuevas reglas de contratación permitan ir incorporando a gente joven o a gente que está desocupada en la economía formal tiene que ser bienvenida. Y esto tiene que ser concertado, tenemos que llegar a acuerdos con los trabajadores y los empresarios. A mí no me gustan los incentivos que se basan sobre la base de dar ventajas de carácter tributario o fiscal de manera particular. Yo creo que el trabajo con el caso de los pasantes, debe ser más de una búsqueda de una relación creativa entre las universidades y las empresas. Antes funcionaba bastante bien el sistema de la pasantía y funcionaba bastante bien porque había la oportunidad, primero, de darle un espacio al estudiante que empiece a conocer el mercado real, el mundo real, y por el otro lado, de que el empresario también pueda apreciar las capacidades que tenía ese pasante. Muchísimos pasantes se quedaron de funcionarios o de empleados permanentes sin ningún tipo de incentivo. Lamentablemente el gobierno anterior destrozó la figura de la pasantía. Y en este plano, lo que se requiere desde el punto de vista macroeconómico es que sus reformas, ministro, vayan acompañadas de un mejor trato al inversionista privado en el Ecuador.
no más cargas tributarias, no más tasas, no más contribuciones. Tampoco hay cómo bajarles por la realidad fiscal, pero hay que ofrecer un horizonte de corrección del problema fiscal. Y nosotros no vamos a encontrar una respuesta creativa de mayores empleos si no tenemos un acercamiento al inversionista privado desde el punto de vista de política macroeconómica. Es bueno la aproximación en el campo laboral. No me gustan los subsidios, ministro, en ese sentido. Creo que usted puede hacer una gran labor de promoción de los pasantes sin que dé ningún tipo de beneficio tributario. Va a obtener lo que usted está buscando. Y por el otro lado, lo que usted necesita es que el equipo económico entienda que el acercamiento con la inversión privada es conveniencia nacional. Especialmente el ministro de Economía y Finanzas. Todo el frente económico en general. Si uno no tiene una estructura de política económica que sea consistente, todo el esfuerzo que haga el ministro de Trabajo se le va a ir por el caño. Ya. Señor ministro, usted tiene la palabra. Sí, muy brevemente. Primero agradecerle las sugerencias a los dos, son muy valiosas y por supuesto abiertos a conversarlo ya más en detalle en el Ministerio, con muchísimo gusto, y a todos los que tengan ideas creativas que permitan lograr mayor empleabilidad, por supuesto. Estamos abiertos a todas las sugerencias. En el primer caso quiero señalar y precisar que la idea es que, primero, hoy día no hay incentivos para esto. O sea, no perdamos de vista tampoco el tema principal, que es, no hemos recibido en los últimos 10 años ningún incentivo, y solamente hemos recibido persecución por parte del Ministerio de Trabajo. Hoy día estamos recibiendo incentivos. Creo que no se trata de tomar lo que nos dan, sino que se trata de sumar elementos que por supuesto no son los únicos ni los suficientes para lograr una reactivación económica que tiene varios componentes que incluyen para aquello, pero es un componente sí importante, el tema laboral, que creo yo sí contribuye positivamente, y creo que desde esa óptica hay que verle. Es decir, yo entiendo perfectamente que lo que dice el señor Pachano, pero creo que es mejor un incentivo que genere beneficio al sector privado que ningún incentivo. Eso por un lado. Por otro lado, en el primer caso, la idea sería que tome inicialmente el incentivo de las pasantías para que cuando lo contrate, primero, que ese incentivo no existía. Esos $200 que señala el economista primero que intervino, hoy día no existen. O sea, primero hoy día igual lo tiene que hacer, pero sin eso, si es que lo hace. Es el respetable economista José Hidalgo Pallares de Cordes. Disculpe. Sí, no se preocupe, ministro. Economista. Entonces, don José, primero hoy día ese incentivo hoy día no existe. Es decir, igual si lo toma y le cuesta exactamente lo mismo que cabe señalar, pero sin que exista. Y luego, la idea es que usted lo tome y cuando lo inserte laboralmente se acoja a Mi Primer Empleo, al otro programa que le señalé, que le genera un descuento, un beneficio del 50% del pago del sueldo y 50% del aporte patronal por un año siguiente. Es decir, tiene el primer incentivo, que es el de las pasantías, y cuando usted lo inserta y recibe ese incentivo, entra el segundo incentivo, que es el de Mi Primer Empleo. Entonces, no es preciso que no hay ningún incentivo posterior a aquello. Y ya con respecto a las desvinculaciones, es un tema que está contenido en la ley y que estamos trabajando, por supuesto, en un nuevo régimen orgánico laboral para todas estas cosas de las que hemos conversado, incentivos, modalidades de trabajo, incluirlas en este código laboral para que ya no sea manoseado en el sentido de que cualquier ministro loco como yo de trabajo quiera cambiar las reglas de la noche a la mañana. Una de las cosas sustanciales que hay para mejorar la producción, la productividad, es la seguridad jurídica, y parte de eso son las reglas laborales. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Por eso el esfuerzo que hemos llevado a cabo con la Asamblea Nacional, que normalmente tampoco ha ocurrido jamás que el Estado trabaje en conjunto con la Asamblea, a pesar de que tenemos encontrados criterios muy profundos con la Comisión de lo Laboral, a pesar de aquello, hemos logrado un trabajo muy importante, un esfuerzo muy importante para presentar en este primer trimestre un código orgánico laboral que esté dirigido a resguardar los derechos de los trabajadores, a precautelar los derechos de los trabajadores, pero también a lograr un desarrollo del sector productivo y aumentar la productividad laboral, y empezar a vernos, empleados y empleadores, como socios estratégicos que debemos ser y que nunca debimos de vernos como enfrentados. Yo creo que esa cultura va cambiando, los empresarios son serios,
sensibles, y los empleados también. Las centrales sindicales son sensibles, y concuerdo con el panelista. La preocupación del presidente Lenín Moreno y de su equipo de trabajo, en general de todo el gabinete, por supuesto son los trabajadores, son los trabajos, pero la prioridad del gobierno nacional son los desempleados, son los que no tienen trabajo, y entiéndase allí los 4.100.000 de subempleados, que son la peor forma de precarización. Claro, ahí hay trabajadores autónomos también, no todos son con dependencia laboral, pero entre ese universo en total de 4.500.000 entre desempleados y subempleados, tenemos la obligación, todos los ecuatorianos, nosotros desde la función pública, el empresariado desde la función privada, de dar respuestas a todos esos ecuatorianos, porque finalmente todo se traduce en mejorar la economía y en mayor bienestar para las familias. Me felicito de haber propiciado este mensaje de respuesta, esta conexión entre el sector público a través del señor ministro del Trabajo, Raúl Ledesma. Ahora le conecto con el sector de la construcción. Diego del Castillo está con nosotros para que le diga lo siguiente: ¿cómo ustedes ven en el sector de la construcción esta posibilidad de contribuir a la iniciativa de Raúl Clemente Ledesma? Gracias, Gonzalito, ministro, qué gusto. Qué bueno que han pasado 10 años, porque recién ahora podemos conversar directamente con los funcionarios. Y no se olviden que los funcionarios son parte de este país también, son parte de la producción, son los que dictaminan las leyes que nosotros respetamos, a veces criticamos, pero la mayoría de veces aceptamos. Gracias, ministro. El sector de la construcción está muy preocupado con lo que está pasando. Usted sabe que tenemos un decrecimiento sostenido de casi el 8% anual. Eso es gravísimo. Estamos llegando a las 100.000 plazas de empleo que hemos perdido. Necesitamos que el gobierno genere confianza. Lo nuestro no solamente es obra privada, ministro, lo nuestro es obra pública. Y el gobierno sabe que tiene, palabras del presidente Moreno, tiene más de 600 obras que están mal construidas, que están suspendidas. Conocemos que hay empresas como Petroecuador que tienen 160 obras inconclusas. Señor ministro, ahí hay trabajo para todos los constructores. Ayúdenos, unamos esfuerzos, hagamos cosas juntas, veamos a este país con una sola visión, del país de los ecuatorianos, no de los países de los verdes, de los rojos o de los blancos. Veamos a este país como un país único, donde todos somos importantes en el desarrollo del país. ¿Qué requiere la construcción para contribuir al buen ánimo, al buen deseo del ministro del Trabajo? Confianza. Un país que no tiene confianza. ¿Y cómo se traduce eso, Diego? Con leyes justas, con leyes que se puedan cumplir. ¿Esta no le parece justa? Estamos hablando de eso. ¿Estimulativa? Es justo lo que estoy diciendo, Gonzalo. Estamos viendo que el ministro, después de 10 años de un gobierno que dejó de hablar con la empresa privada, quiere dialogar, y eso es importante. Así se genera confianza, cuando nos podemos ver la cara de frente y decirnos las cosas que nos necesitamos. Así se hace, se genera un país, trabajando juntos, luchando juntos. El gobierno tiene que darse cuenta que es un gobierno que tiene que dar servicios, y que los que damos, los que generamos riqueza, los que generamos producción, es la empresa privada, señor ministro. Tiene que unirse a la empresa privada. La única manera de salir adelante de la crisis es involucrándonos todos. No hay otra, no hay otras fórmulas, no es difícil. La única manera es trabajando juntos, y la construcción es eso. Yo no soy constructores son mis obreros. Yo dirijo, yo trabajo con ellos. ¿Qué saco teniendo el mejor constructor del mundo profesional, arquitecto, ingeniero, si no tiene obreros para trabajar con él? Entonces estamos hablando de unión, estamos hablando de trabajo conjunto, estamos hablando de desarrollar un país juntos, ministro. Y en eso quiero nuevamente ratificar mi agradecimiento. Señor ingeniero Holbach Muñetón, un nombre potentísimo, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, bienvenido. El señor ministro Ledesma, ministro del Trabajo, le está escuchando. ¿Qué cree usted? ¿Cómo van a contribuir ustedes con el proyecto que tiene este momento el señor ministro del Trabajo?
Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Yo creo que es momento, como dijo el presidente de la República, es momento de diálogos. Hemos tenido 10 años de estancamiento, 10 años de freno en lo que es las industrias y en todo tipo de industrias, construcción, industrias de turismo. Yo creo que en lo que hemos hecho, y puedo hablarlo desde el punto de vista del turismo, ya, y creo que en todas las otras actividades, porque también estoy inmerso en el Comité Empresarial Ecuatoriano, han dado apertura. Por ejemplo, nosotros hemos pedido en el sector turístico, es bastante especial el tema de contratar por eventos, que lo hemos venido pidiendo por años, y en corto tiempo ya está resuelto. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que ver también como ecuatorianos, el tema positivo que tenemos, que se están logrando. ¿Cómo le pulsa usted al plan del ministro Ledesma? Positivo, en una palabra positivo. Sí. Así positivo, porque nosotros... ¿Cómo podrían trabajar los jóvenes en el ámbito turístico? Con esta modalidad, con este modelo contractual. Claro, hoy por hoy los jóvenes, a ver, ¿qué es lo que ha venido pasando? Y los jóvenes que querían hacer pasantías, los emprendedores, tenían las puertas cerradas. Con este modelo van a tener emprendedores, gente joven, todas las puertas abiertas a la industria, y están dando aparte un incentivo. Que eso es bueno, que tenga incentivo el emprendedor, el joven y el empresario, que tengan incentivo para hacer crecer el Ecuador. Ya, pero no me contesta cómo más o menos daría una idea de la contribución juvenil al sector turístico. Pues, yo lo que me imagino es que vengan a trabajar a la empresa, nosotros daríamos lo que tenga que ser el contingente, que vengan a trabajar en el tiempo que nosotros requerimos, o que ellos, porque acuérdense que en el sector turístico es diferente a otros sectores, que son 24 horas muchas veces se trabaja, porque son horarios nocturnos, horarios diurnos, sábado, domingo, porque nosotros trabajamos cuando otros descansan. José Hidalgo, Abelardo Pachano y señor ministro, perdone por tenerlo en tercer lugar, mil perdones. Señor ministro Ledesma, ¿va a escucharle usted a Santiago Yepes, presidente ejecutivo de la Cámara de Minería del Ecuador? Mire usted, cómo le multiplico los afanes que usted tiene de alguna manera de explicar a esta gente, a estos dirigentes, a estos líderes de segmentos productivos, en qué consiste su plan aprobado por el presidente Moreno. Tenga la bondad. Aló, buenos días, Gonzalo, un gusto saludar. Encantado. Tenga la bondad. ¿Qué piensa usted de la iniciativa del señor ministro del Trabajo? Mire, Gonzalo, creo que efectivamente es una iniciativa interesante, es una iniciativa importante. Hemos ya, como sector minero, conversado con el señor ministro Ledesma para que efectivamente estas modalidades contractuales puedan incluir al sector minero. Lamentablemente no escucho que dentro de esta primera fase se está incluyendo el sector minero. Un sector que efectivamente contribuirá con aproximadamente 5.600 millones de dólares hasta el 2021. ¿Nos aclara este punto, ministro? ¿No está tomado en cuenta el sector minero? Sí, tenemos, a ver, el sector minero efectivamente hemos conversado, un sector de mayor complejidad por distintos temas, ¿no? Entonces, desde supuesto, la parte de especialización técnica, dice usted. El tema laboral es un tema más complejo porque en el sector minero hay algunas minas que requieren sobre todo el tiempo que tienen, por ejemplo, esa hora que tienen entre comillas para almorzar, pudiera ser gastada solamente en subir y bajar de la mina. O sea, el sector minero tiene unos horarios más complejos, tiene unas dinámicas mucho más complejas que hay que revisar, pero por supuesto que lo vamos a hacer y no vamos a demorar. De nuevo, este es un primer envío, no sigamos viviendo esa cultura de todo o nada. O sea, si no hacemos todo de entrada, no sirvió de nada. No, hemos hecho estas 7 modalidades que son dirigidas al sector exportador, en su gran mayoría. Por supuesto, el sector minero, estamos conversando, no solo con el sector minero, con quien ya hemos avanzado. Tenemos incluso ya un modelo, un borrador con el sector minero,
para el sector minero, pero también tenemos el sector de la transportación que nos ha requerido, el sector de hidrocarburos que nos ha requerido, el sector, en fin, hay otros sectores que también nos están requiriendo y claro, son sectores más sensibles que hay que analizarlos con mayor detalle, pero vamos a eso, vamos a ir a eso. Entonces, vamos a evaluar, por supuesto, el éxito de estas primeras modalidades. No vamos a esperar a un año, por supuesto, para tomar las otras. Vamos a tomarlas con la misma rapidez. Yo sé, 7 meses es mucho tiempo, pero también es poco tiempo. Es poco tiempo porque en realidad 7 meses es poco tiempo para toda la... A ver, nosotros no recibimos la mesa servida, recibimos la mesa volteada, no solo desbaratada. Y además llena de manchas y manchones que las autoridades de control han ido limpiando poco a poco. Pero en 7, y yo entiendo, pero 7 meses para eso es poco, pero en cambio es mucho tiempo para reactivarnos todo lo que se venía represado en los últimos años. Es decir, entonces yo entiendo la inquietud y la necesidad de los ecuatorianos de hacer las cosas a la brevedad posible, perfectamente, pero estamos avanzando, yo creo, con el cuidado y el detalle que hay en el lado laboral, que es un área en realidad muy sensible y que ha sido históricamente conflictiva. Así que por ese lado, y el sector de la construcción, bueno, tenemos un contrato que sí está en la construcción, lo hicimos justamente para Casa para Todos, pensando en las casas que se van a construir en estos 4 años, que son muchos miles de casas. De hecho, ya se están construyendo 20.000, se van a entregar ya, creo, la próxima semana un número importante de casas. Pero también la consulta popular, está el tema de la ley de plusvalía. Concuerdo con usted, el sector de la construcción ha sido un sector que va en franco de crecimiento. Solo el hecho de proponer la pregunta de la consulta hizo que eso empiece a detenerse, hizo que se suspenda ese crecimiento. Es verdad, no se ha reactivado el sector, pero no ha ido bajando con la celeridad que lo venía haciendo. Y estamos seguros que cuando la consulta se apruebe en esa pregunta y en las otras 6 que se van a aprobar con más del 80% de los ecuatorianos a favor de aquello, se va a reactivar fuertemente el sector de la construcción, que dicho sea de paso, es el sector que mayor empleabilidad genera. Así que hay que fortalecerlo sustancialmente. Y el sector turístico, obviamente, ¿cómo no? El sector turístico, los jóvenes, son los que más ansias tienen en estas nuevas formas de productividad en el Ecuador y en el mundo. No solo el sector turístico, el sector de la computación, hay nuevas fórmulas, pues ya no todos somos abogados y economistas, digamos, ahora somos los aburridos, los abogados y economistas, ahora los jóvenes están atendiendo otras carreras, otras direcciones, y en esas el turismo... Pero usted no está tan aburrido, ministro, porque son creatividades flamantes, nuevas, que nos dan un poco de ilusión de que se conviertan en mejoras para la juventud ecuatoriana y para la gente que está sin trabajo. Hay que apoyarnos con la empresa privada. Ese mandato queda en manos finales de Abelardo y de José, si son tan amables. Nosotros estamos apoyando la consulta y el voto por el sí en paquete a las 7 preguntas. Necesitamos votar por el sí en paquete. Necesitamos recuperar las bases fundamentales de la democracia, y una de las bases es la alternabilidad, que se vino a pique con el abuso que hizo el gobierno anterior de su mayoría legislativa para introducir una reforma absolutamente antidemocrática. Y estamos también porque de alguna forma ayuda a topar uno de los 4 temas críticos que han fastidiado mucho a la inversión, que es el tema de la ley de plusvalía. Concepto arcaico, concepto marxista que todavía existe en la legislación ecuatoriana y que ha estado acompañado por lo que yo llamo ese naipe de decisiones anti-inversión privada que son, el segundo elemento es la ley del impuesto a la herencia, el tercero el de la responsabilidad que tienen los accionistas con sus patrimonios por obligaciones pendientes que tienen en las empresas, y finalmente el haberle desmontado el aparato de negociación en los mercados de capitales con la tributación a las ganancias ocasionales de capital. Yo creo que
empezamos, como dice el ministro, primer paso, la ley de la plusvalía. Pero tenemos que seguir con los otros, y por eso es que yo le decía al ministro de que el esfuerzo que él está haciendo en esta línea tiene que inscribirse en una política económica distinta de la que estamos viviendo. Muy bien. El ministro está usando guantes de cuero. Me parece que son adquiridos en París o en Ambato. Eso nos aclarará el señor ministro para gastarnos una broma con él. Diego, ten la bondad, algo final para el ministro. Gracias. El representante de los constructores, ministro. El conductor nomás, ya dejé de ser representante hace algunos años. Adelante. Con libertad. Gracias, ministro. Esperamos que usted siga trabajando por el sector de la construcción. Me alegra que se va a acabar para siempre esa ley de plusvalía. No estamos en contra de pagar plusvalía. Estamos a favor de pagar una plusvalía justa, pero no la que quieren robar al constructor, y no al constructor. Finalmente el que pierde, el que paga es el que compra, que normalmente son los más pobres. Por eso, ministro, agradezco la gentileza de haberme permitido comunicarme con usted después de tantos años de que no hubo relación con el gobierno. Ojalá podamos tenerle pronto en alguna de las cámaras de los colegios para conversar, ver el futuro juntos. Y algo que hacemos los constructores, construyamos juntos un país, ministro. No usted, no nosotros, todos los ecuatorianos requerimos urgentemente construir nuevamente un país. Emprendedores turísticos, Holban. Bueno, muchísimas gracias al ministro. Es más, el día de hoy tenemos una reunión de trabajo con el ministro Ledesma. Nos ha sorprendido la celeridad de las cosas, cómo las ha tomado, cómo nos han respondido, que son temas que los hemos venido viendo hace años. Así que esperamos que hay unos temas todavía están pendientes, nos han dicho que en 8 días, así que eso lo esperamos con muchas ansias para poder ser más productivos para el Ecuador. Gracias, señor Muniatón. José Hidalgo. Sí, primero agradecerle al ministro por, aparte de las declaraciones que hizo, algunas de las dudas que yo tenía, algunas se mantienen, pero coincidiendo con Abelardo, los esfuerzos que puedan hacer el Ministerio de Trabajo, incluso el Ministerio de Hidrocarburos, tienen que estar acompañados por un cambio en el manejo económico, porque finalmente lo que genera los incentivos para que los empresarios contraten en el sector productivo es principalmente, una estabilidad económica, la seguridad jurídica que ya mencionó el ministro, pero también hay un tema muy importante que es que el sector productivo pueda recuperar competitividad. Si el sector productivo no recupera competitividad, lo que le impide exportar y además también genera presiones para que se importen productos que bien podrían ser producidos localmente. Si es que no hay un trabajo con ese enfoque desde el punto de vista del manejo macroeconómico, los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Trabajo se pueden ver diluidos. Entonces, que trate usted desde su posición de presionar un poco para que el manejo económico tome en cuenta estas dificultades que enfrenta la macroeconomía del país. Este programa puede ir a parar en oídos de la gente que vaya a protagonizar la siguiente reunión de gabinete, porque lo que ustedes han contribuido, han elaborado desde el sector privado, nos parece harto significativo. ¿Verdad, doctor Yepes? Sí, efectivamente, Gonzalo, simplemente aplaudir esta iniciativa. Creemos que deben tomarse ciertos correctivos de ciertas medidas para que el empleo pueda ser parte de este desarrollo del país. Agradecemos al señor ministro, nos ha informado ya que esta modalidad contractual para el sector minero existe ya en un borrador. Nos gustaría recibirlo para poderlo comentar. Adicionalmente, hemos trabajado ya con el ministerio en tratar de modificar el código laboral. Por ejemplo, el tema del trabajo en el subsuelo. Existe ya amplia tecnología en el sector minero. No nos olvidemos que una de las minas más importantes en Sudamérica será el proyecto Fruta del Norte, un proyecto de minería subterránea, pero lamentablemente tenemos una normativa de trabajo en subsuelo de hace más de 50 años, que efectivamente debe modificarse. Por lo tanto, creemos que deben tomarse los correctivos. Aplaudimos como el que más el proceso que se viene llevando, y simplemente insistimos en que se permita que el sector minero pueda finalmente aportar al desarrollo económico del país. Adelante, ministro del Trabajo, con lo último.
No, agradecerles a todos y, por supuesto, atentos a las aportaciones. Le pido al representante del sector minero que por favor nos contacte a la brevedad. La próxima semana podemos revisar el borrador, que lo hemos trabajado con otros representantes del sector, con algunas empresas hemos conversado. Vamos a estar, me parece que en Zamora la próxima semana, si no me equivoco, el jueves, en un proyecto también que nos han pedido visitemos, así que con muchísimo gusto, estamos a las órdenes para mejorar. Todo es perfectible, todo es mejorable, y la idea es eso, sacar adelante la empleabilidad del país. Entiendo, no depende solo de las medidas laborales, es claro, es correcto, las variables que implican que la productividad mejore tienen un sinnúmero de elementos que intervienen en lo mismo. Vamos a tener buenas noticias la próxima semana en el sector eléctrico, vamos a tener buenas noticias en el sector laboral, las seguiremos teniendo. Creo que contribuyen, pero no serán suficientes, está claro, hay que seguir ayudando, apoyando al presidente, dándole ideas de cómo ir mejorando las cosas. Y el tema económico es un tema gradual que también hay que irlo elaborando, solucionando, procesando con la gradualidad que amerita. A veces las cosas tan súbitas generan más caos que soluciones. Así que hay que ir entendiendo los tiempos políticos, en fin, hay un cúmulo de cosas que hay que ir verificando y teniendo la paciencia de nuevo. 7 meses es poco tiempo, pero también es mucho tiempo. Excelente. Presidente, así se debe gobernar. Buenos días a todos, muchas gracias. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, atención a la calidad de tu visión.